Capítulo 6. El último susurro. La selva estaba viva, pero no de una manera que cualquiera pudiera entender. Ya no había aire, calor ni razón para lo que estaban haciendo. La sensación de ser cazados dejó de ser un miedo real y se convirtió en una certeza inmutable. Desde el momento en que pisaron esa tierra maldita, no había forma de escapar. No era una selva común. No era un bosque salvaje. Era un purgatorio, y todos lo sabían ahora. Marcos miró a sus compañeros, los rostros cansados, pero también vacíos. Cada uno sabía, en el fondo, que ya no había elección. Ya no había futuro. Estaban muertos. Marcos estaba allí porque, en su vida anterior, abandonó a aquellos que más amaba en nombre de una carrera. Perseguía un sueño de fama y poder, dejando atrás a su familia y amigos que dependían de él. Los traicionó, siempre creyendo que podría regresar para reparar los daños, pero nunca lo hizo. En ese purgatorio, ya no era el hombre exitoso que pensaba ser. Era un espectro, condenado a revivir su traición, su decisión de no elegir lo que realmente importaba. Renata, con el radio en las manos, presionaba los botones, como si aún creyera que podría cambiar el curso de todo. Pero no llegaba ninguna respuesta, solo el insoportable ruido blanco. Estaba allí porque, en vida, era una persona impulsada por una obsesión de controlar todo a su alrededor, buscando ser indispensable para los demás. Su lujuria no era física, sino una necesidad insaciable de poder y control sobre la vida de las personas cercanas. En el fondo, sentía satisfacción al ser siempre buscada, colocándose como la salvadora y el centro de cualquier situación. En vida, esa obsesión la consumió, llevándola a manipular relaciones para asegurarse de que nadie pudiera alejarse de ella. En el purgatorio, revive la angustia de no poder controlar nada, perdiendo esa sensación de poder que tanto anhelaba. Laura podría haber sido alguien que sufrió mucho por culpa de otra persona y pasó su vida deseando venganza, aunque nunca llegara a actuar. Ese rencor reprimido y ese deseo constante la consumieron, impidiéndole avanzar. En el purgatorio, revive el dolor de ese resentimiento, sintiéndose incapaz de liberar su alma de ese peso. Carlos permanecía en silencio, mirando el horizonte, con los ojos vacíos de emoción. Él estaba allí porque, en vida, vivía en constante huida de sus propios demonios. Carlos tenía un pasado sombrío, marcado por vicios y decisiones autodestructivas. No fue un hombre cruel por naturaleza, pero se entregó al vacío, buscando alivio en el alcohol y las drogas, huyendo de las responsabilidades y el dolor. Creyó que podía escapar, pero al hacerlo, condenó su alma. Carlos nunca enfrentó sus propios errores, y ahora, en ese purgatorio, estaba obligado a enfrentar las consecuencias de una vida de fuga y negación. La criatura que los observaba no era solo un monstruo físico. Era una manifestación de sus propios fallos, de sus arrepentimientos más profundos. No había forma de escapar, porque la selva no los perseguía, ellos se perseguían a sí mismos. Cada uno de ellos había entrado en la selva con la esperanza de que podría salir, pero la selva no era un lugar para abandonar. Era la representación de sus propios tormentos, el purgatorio donde las almas se pierden en un ciclo interminable de arrepentimientos y deseos no cumplidos. Estaban siendo cazados por la oscuridad dentro de sí mismos, por el peso de sus decisiones, por la culpa y el miedo que los mantenía cautivos. Cuando alcanzaron la cima de la colina, Marcos, casi sin fuerzas, miró la vastedad del bosque frente a él. El horizonte parecía infinito, y la niebla densa ocultaba cualquier posibilidad de escape. La visión era perturbadora. Ya no había futuro. Ya no había escape. Ahora, somos parte de esto, murmuró, sintiendo que la última chispa de lucidez se apagaba. Habían invadido algo mucho más grande, algo que jamás podrían entender, una fuerza que los aprisionaba en sus propios tormentos, una fuerza que tomaba la forma de la selva, de la criatura, de la noche interminable. La figura ante ellos, la criatura que emergió de la niebla, reflejaba los ojos amarillos que parecían alimentarse del dolor y el arrepentimiento que cargaban. Renata, Carlos y Marcos estaban allí porque habían fallado en entender que las decisiones que tomaron en sus vidas los habían llevado hasta ese momento, hasta ese lugar. El purgatorio no era un castigo aleatorio,
era la manifestación de sus propias almas, irremediablemente perdidas y sin redención. Han llegado demasiado lejos. Ahora, son parte de esto. Nunca saldrán de aquí. La voz resonó en el bosque, más como una sentencia que como una advertencia. Ya estaban muertos, y lo que estaban viviendo era el reflejo de una vida de fallos. Nada más importaba, porque ya no había más escape, ni posibilidad de cambio. Renata, con el radio en las manos, presionó el botón una última vez. El chiado persistió, pero la respuesta que llegó fue clara, más clara de lo que cualquiera podría imaginar. Ustedes, ya están muertos. Fue entonces cuando la verdad cayó sobre ellos como una cuchillada afilada. El radio, las voces, los aullidos, todo formaba parte de su purgatorio. Ya no había escape, porque nunca existió un camino de regreso. Ya estaban muertos, y lo que estaban viviendo era la repetición interminable de su propia agonía. Estaban atrapados, no porque necesitaban salir, sino porque el limbo los había consumido. El sonido del aullido regresó, más fuerte, más cercano. Pero ahora, ya no había pánico. Ya no había escape. Sabían que lo que los cazaba no era una criatura física, sino su propia culpa, sus propios arrepentimientos, la muerte que los mantenía cautivos. En silencio, Marcos miró a los amigos, ahora solo sombras en un escenario que se repetía, sabiendo que, a pesar de todo, ya eran parte de ese lugar. La selva los había aceptado, y no había más salvación. La última palabra resonó por el bosque, ya no como una voz externa, sino como una sentencia inevitable: ustedes son los próximos. Y, mientras la oscuridad los envolvía, comprendieron. Nunca habían dejado la selva. Siempre fueron la selva. Gracias por ver, además de las sombras, el laberinto de la culpa. Esperamos que este viaje por los secretos oscuros del purgatorio te haya atrapado tanto como a nosotros nos encantó darle vida. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando estas historias profundas y misteriosas. Déjanos tu comentario para saber qué te pareció y compártelo con amigos que también disfruten de una buena historia. Nos vemos en los próximos videos.